Muy buenos días, profesor, compañeros. En la mañana de hoy, mi grupo conformado por Aida Ortiz, Angélica Pití, Yemila Andreve y mi persona Neila Espinosa, vamos a hablarles sobre los trastornos por uso de sustancia. Los trastornos por uso de sustancia son un tipo de trastornos que implican manifestaciones patológicas en el comportamiento, en el que los pacientes continúan utilizando la sustancia a pesar de tener problemas significativos con ese uso. También puede haber manifestaciones fisiológicas, incluyendo cambios en el circuito del encéfalo. Las sustancias que intervienen son típicamente miembros de los 10 fármacos que causan los posibles trastornos por sustancia. Estas sustancias activan directamente el sistema de recompensa del encéfalo, produciendo placer en la persona. Es tan intensa esa activación que ocasiona en la persona el anhelan demasiado esa sustancia, y esto puede como descuidar sus actividades normales. Los términos comunes como adicción, abuso, dependencia se utilizan para referirse al consumo de sustancias, pero estos son bien indefinidos y variables para ser útil en el diagnóstico sistemático. Y el trastorno por uso de sustancia es mucho más amplio. Mi nombre es Angélica Pití y voy a hablar sobre el consumo ilícito con fines recreativos. Esto no es un fenómeno nuevo, pero es un poco problemático a pesar de que haya consumos legales como el alcohol y algunos medicamentos, ya que pueden provocar problemas personales, sociales, laborales, entre otros. El consumo recreativo se trata de consumos ocasionales y que en teoría deben ser moderados de alguna sustancia. Pero aunque sean esporádicos o poco frecuentes, no significa que no puedan afectar la salud de la persona que lo está haciendo. Puede llevarlos a una intoxicación grave e incluso a depender de dicha sustancia. Cuando hablamos de el consumo con fines recreativos, se refiere a que el consumo de esa sustancia no debe atentar contra la vida, contra la integridad física o mental de la persona que lo está realizando. Pero el consumo constante de estas sustancias, como ya lo mencioné, puede crear una dependencia hacia ello, puede crear lo que es la ansiedad, trastornos de depresión, por falta de esas sustancias, porque de hacerlo una vez a la semana o una vez al mes, pueden llegar a hacerlo todos los días y sentir que necesitan dicha sustancia día a día para poder funcionar. Sabemos que las personas pueden llegar a consumir alguna o varias sustancias para mejorar su rendimiento físico, para alterar o mejorar su estado de ánimo, por ansiedad, por depresión, entre otras causas que veremos más adelante. También vemos que puede que no en todas las personas no les afecte la apariencia física, como puede que en otras sí se vea afectada su apariencia física, su ropa, su manera de vestir, su higiene personal, su salud mental, ya que llegan al punto de dejar de preocuparse por sus emociones, por sus actitudes, por su salud mental en general y solo se preocupan por obtener dicha sustancia. También, a pesar de que el consumo sea esporádico o sea constante, estas personas pueden presentar episodios de violencia, actitud hostil, disminución de rendimiento, disminución de interés y motivación en sus actividades que se puede decir que son de todos los días, dejan de hacerlo, se ven afectadas debido al consumo de dichas sustancias. También dejan de preocuparse por su salud mental,
faltan al trabajo, a la universidad, a sus responsabilidades, son incapaces de parar este consumo o de reducir la dosis poco a poco. Puede que en algún momento lleguen a reconocerlo de que es algo dañino, pero como ya lo mencioné, son incapaces de parar por sí solos. También hay problemas de dinero. Esto también puede provocar las alucinaciones, capacidad de juicio deficiente junto con una disminución del nivel de su conocimiento, ya que el consumo de estas sustancias puede provocar daños en todo su cuerpo. Gracias. Suelen empezar a consumir droga por un deseo de experimentar con ellas, luego pasan a consumirla de forma ocasional y finalmente acaban por usarla de modo intensivo y desarrollando en ocasiones un trastorno por uso de sustancias. Esta progresión resulta compleja y el proceso solo se conoce en parte. Este proceso depende de la interacción entre la sustancia, el usuario y el entorno. Sustancia. Existen diferentes sustancias que tienen diferente capacidad para provocar un trastorno por uso de sustancias. La probabilidad de que causen un trastorno de este tipo se denomina capacidad de adicción. La capacidad de adicción depende de una combinación de factores entre lo que se incluyen cómo se utiliza la sustancia, la intensidad con que la sustancia estimula la vía de recompensa del cerebro, la velocidad de actuación de la sustancia, la capacidad de la sustancia para inducir tolerancia o síntomas de abstinencia. También podemos decir que las sustancias que se encuentran legalmente o que son fáciles de conseguir, como el alcohol y el tabaco, tienen más probabilidades de ser utilizadas por primera vez. A medida que las personas siguen utilizando una sustancia, ven menos riesgo en su uso y pueden comenzar a aumentar su uso y experimentar con otras sustancias. La percepción de riesgo que tienen las personas también puede estar influida por las consecuencias sociales y legales del uso de la sustancia. Durante el tratamiento de una enfermedad médica o después de procedimientos quirúrgicos o dentales, se recetan opiáceos o drogas de manera rutinaria a muchas personas. Si estas no utilizan la totalidad de la dosis recetada, los medicamentos a veces terminan en manos de personas que desean usar estos medicamentos de forma recreativa. Debido a que el uso de estas sustancias para fines no médicos se ha convertido en un problema importante, muchos profesionales de la salud han tomado las siguientes medidas. Primero que nada, da una prescripción de dosis más baja de estos fármacos opiáceos. También animan a los pacientes a conservar estos medicamentos de forma segura, así como deshacerse de las cantidades sobrantes, siguiendo también métodos seguros. Usuario. Los factores propios de los usuarios que pueden predisponer a sufrir un trastorno por abuso de sustancias son características físicas, las características personales, circunstancias y trastornos que presenten. Las características físicas probablemente incluirán factores genéticos, aunque los investigadores aún no han encontrado más que unas pocas diferencias bioquímicas, metabólicas entre las personas que consumen y las que no. Las personas con bajos niveles de autocontrol, o sea que son impulsivas, o un elevado deseo de novedades y de situaciones de riesgo, pueden tener una mayor predisposición a desarrollar un trastorno por uso de sustancias. Sin embargo, existen pocas evidencias científicas que apoyen el concepto de personalidad adictiva que han descrito algunos especialistas de la conducta. Una serie de sustancias y de trastornos coexistentes parece aumentar el riesgo de un trastorno por uso de sustancias. Por ejemplo, las personas que están tristes, sufren alguna angustia emocional o se encuentran socialmente aisladas, pueden encontrar un alivio temporal en el consumo de drogas, lo cual las puede conducir a un aumento de su consumo y a veces a desarrollar un trastorno por uso de sustancias.
También están las personas con otros trastornos mentales no relacionados, como la ansiedad o la depresión, tienen un mayor riesgo de desarrollar un trastorno por uso de sustancias. Los médicos o psicólogos usan el término diagnóstico dual para referirse a aquellas personas que sufren un trastorno mental y además tienen un trastorno o desarrollan un trastorno por uso de sustancias. También están las personas con dolor crónico que a menudo requieren fármacos opioides para aliviar su dolor y sufrimiento, y algunas de ellas desarrollan con el tiempo un trastorno por uso de sustancias. Sin embargo, en muchos de estos pacientes los fármacos opioides y otros tratamientos no alivian adecuadamente el dolor y el sufrimiento. Entorno. Los factores culturales y sociales son muy importantes en el inicio y la continuación del consumo de sustancias. El hecho de que los miembros de una familia, por ejemplo, los padres, los hermanos, los tíos o amigos consuman droga, aumenta el riesgo de que una persona también inicie en su uso. Los compañeros son una influencia particularmente poderosa entre los adolescentes. A las personas que están tratando de dejar una sustancia les resulta mucho más difícil hacerlo si están rodeadas de otras personas que también consumen drogas. Los médicos pueden contribuir de una forma inadvertida o sin darse cuenta al uso masivo de los fármacos psicoactivos por una prescripción de estas sustancias para aliviar el estrés. Son muchos los factores sociales, incluyendo los medios de comunicación, que contribuyen a las expectativas de los pacientes sobre la utilización de medicamentos para aliviar cualquier sentimiento de angustia. El diagnóstico del trastorno por uso de sustancias se va a basar en la identificación de patrones patológicos del comportamiento, en el que la persona, a pesar de tener problemas significativos a causa de la sustancia, aún así va a querer consumirla. Entonces son 11 criterios que se dividen en 4 categorías. La primera es el trastorno por el control sobre el uso. La persona va a consumir la sustancia en cantidad mayor a lo que tomaba inicialmente. Entonces la persona va a tratar de reducir ese uso, pero ya no va a poder. Luego también otro criterio es que la persona trata de retener por un tiempo considerable el uso de la sustancia para que se vayan esos efectos. Y por último también está que la persona tiene ese deseo, le hace falta la sustancia y termina consumiéndola nuevamente. En la segunda categoría, que es el deterioro social, primero la persona abandona sus obligaciones en la escuela, en su trabajo, en el hogar. Segundo, la persona ya no le importa el daño que le está causando el consumo de la sustancia. Y tercero, la persona abandona o reduce las actividades recreativas, social y ocupacional. La tercera categoría. La tercera categoría es el uso riesgoso. La persona utiliza la sustancia en situaciones altamente peligrosas, como puede ser el conducir. La segunda, la persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de que ésta le está trayendo problemas tanto físico como psicológico. Entonces ya ella perdió el interés, el amor propio, y no le interesa el daño que le está causando esta sustancia. La cuarta categoría es los síntomas farmacológicos. La tolerancia. La persona va a necesitar una sobredosis de fármacos para producir lo que es la intoxicación. La abstinencia. Efectos físicos indeseables a causa de la detención de estos fármacos o cuando sus efectos son contrarrestados. La cuarta categoría, donde se encuentran estos 11 criterios, es los síntomas farmacológicos. Primero es la tolerancia. La persona va a necesitar una sobredosis de fármacos para producir la intoxicación. Luego está también la abstinencia. La abstinencia son efectos físicos indeseables por parte de la persona cuando se detiene el consumo o cuando estos efectos ya son contrarrestados. Mi nombre es Yemila Andreve y yo estaré hablando un poco acerca del tratamiento.
El abuso es uno de los problemas más grandes que afectan a la sociedad hoy en día. A pesar de las campañas en contra de drogas, de las sustancias ilícitas, aún hay una gran cantidad de individuos afectados o muchas personas que consumen esas sustancias. Encontrar un tratamiento y proporcionar apoyo para la recuperación son entonces algunos de los grandes pasos que se pueden tomar para poder revertir esos efectos en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, de conocidos o amigos o seres muy allegados. Cuando los expertos en salud tratan adictos, entienden que es una condición que no solo les afecta físicamente, sino también afecta a su cerebro. Los patrones de comportamiento y de función del usuario son alterados. Por eso es apremiante encontrar un tratamiento para dejar de dañar la estructura. Cerebral que ocurre con el uso persistente de drogas. Al embarcarse en un tratamiento de rehabilitación, los pacientes y familiares deben darse cuenta que un simple tratamiento no es suficiente. Es necesario poder combinar tratamientos y programas de intervención que recobrarán la función productiva del usuario en la sociedad. De igual manera, en algunos casos, las adicciones no son lo único que se combate en los pacientes. Hay necesidades múltiples que deben ser tratadas o atendidas. Una aproximación holística puede ser necesaria. Otro factor muy crucial, importante, además de escoger el tratamiento adecuado, es el tiempo. Aprender cómo estos factores afectan a un paciente es muy importante en el éxito antidrogas. Rehabilitación. Los pacientes requieren un programa de rehabilitación para monitoreo constante y evaluación de la respuesta al tratamiento dado. Este es un primer paso importante para evitar la posibilidad de regresar a usar sustancias adictivas. Durante la rehabilitación, el paciente tiene extensivas terapias en las cuales puede hacer buen uso de la experiencia de los terapeutas en encontrar información completa para ayudar en su tratamiento. Además, el apoyo de otras personas es muy fundamental para poder compartir experiencias. Es previsto como parte de la rehabilitación durante toda la estancia en el centro de rehabilitación. De igual manera está la desintoxicación de drogas. La desintoxicación de drogas se refiere al estado inicial del tratamiento en el cual el cuerpo del usuario es limpiado internamente. Por lo general esto lleva de 3 a 14 días, pero varía dependiendo de la clase de droga y la respuesta del cuerpo a la presencia de estas sustancias. Por lo que esto varía, ya sea que la desintoxicación sea hecha en un hospital donde se puede tener supervisión médica o se haga en casa. De igual manera están los tratamientos de conducta. El enfoque al tratamiento de conducta por abuso de drogas en los pacientes es mucho más estructurado, ya que el objetivo principal es poder modificar o alterar patrones de conducta y reconstruir su función normal. Lo que esto hace que un paciente, lo que se hace con un paciente externo e interno. El tratamiento más básico en el de terapia cognitiva del comportamiento es que su objetivo es ayudar al paciente a reconocer situaciones que provocaron su conducta de abuso. El siguiente es la terapia de familia multidimensional. Esta en la que no solo va el paciente sino también su familia para un tratamiento más eficiente. Entrevistas motivacionales también son hechas para
poder animar a los que realmente quieren dejar sus vicios, sus problemas. También está el uso de medicamentos en el tratamiento de una adicción. El uso de medicamentos como parte de un tratamiento de rehabilitación es usado por lo general como medicina complementaria. El propósito de esta es poder ayudar al paciente a lidiar con el síndrome de abstinencia. Algunas de las medicinas prescritas están hechas para tipos específicos de abuso de sustancias. Se pueden encontrar medicinas que ayudan al tratamiento de rehabilitación de las siguientes sustancias. Está el alcohol, la cocaína, la metanfetamina, marihuana, heroína, nicotina y la morfina. Cuando las propiedades de estos medicamentos entran a tu cuerpo, restauran la función normal del cerebro al mismo tiempo que previenen la recaída y eliminan la urgencia de consumir sustancias adictivas. Muchas gracias.